Hola, Rusia ha perfilado su potencial energético en la Semana de la Energía. Los países participantes también han identificado la estrategia de Estados Unidos de agudizar las sanciones, sobre todo contra aquellos países productores de petróleo. Un Estados Unidos que, pese a la aplicación de estas medidas unilaterales, no ha podido aislar a Rusia ni detener el crecimiento de Asia, menos controlar el mercado energético, que solo ha servido para ahogar a una Unión Europea y elevar la inflación de ese continente y del propio Estados Unidos. De esto y más vamos a conversar hoy con nuestros invitados. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Vamos a revisar algunos datos graficados en nuestro mapa para poder entender lo que está pasando. Revisamos allí esta semana de la energía calificada así en un evento desarrollado en Rusia que ha marcado las líneas estratégicas de este mercado energético mundial que está construyendo un nuevo futuro. Allí han derivado importantes acuerdos para ampliar el intercambio, la concertación de criterios, estrategias además entre gobiernos y empresas vinculadas a este sector. Destacamos Rusia, que va a ampliar la energía hacia países asiáticos. Ojo en este dato porque se convierte en un mercado potencialmente importante. Las 5 primeras economías de Asia ya superan las contribuciones de Estados Unidos y del bloque europeo dentro de la economía global. Rusia además tiene la intención de ampliar el suministro de energía hacia países asiáticos y ellos aumentarán a medida que crezca también la economía global. Irak, otro actor importante también ahí dentro del mercado petrolero, declaraba que Moscú y Bagdad coordinan con éxito el trabajo en el mercado del OPEP Plus con el objetivo de estabilizar los mercados energéticos mundiales, pese a las sanciones que mantiene también Estados Unidos. Se han firmado acuerdos también con países latinoamericanos. Vamos a sumar más datos. Lo vemos graficado en el mapa, ahí está. Y es que Burkina Faso anuncia que junto a Rusia construirá una planta de energía nuclear. ¿Qué va a permitir esto? Proporcionar electricidad a la población, ya que de manera actual menos de una cuarta parte en ese país tiene acceso a este suministro. Hablamos también del intercambio comercial entre Rusia y Arabia Saudita, que ha crecido en un 20% en los primeros 7 meses de este 2023. Ya el país eslavo decidió agendar hasta $7.000 millones para poder comercializar con Riad hasta el 2030, un aspecto vital. También hay otro punto interesante dentro de esta Semana de la Energía, y es que también la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, colocó una vez más sobre la mesa desdolarizar el comercio, todo esto en una compensación, decía, en monedas nacionales, dando un dato interesante. Apenas el comercio de esta área se basa en un 20% del dólar, un aspecto interesante también para el análisis. Sin embargo, hay que decir que el petróleo sigue siendo uno de los energéticos dominantes del planeta. Lo vemos graficado ahí con los principales países productores y lo hemos hecho además en estos datos. Ven encabezando ahí a Estados Unidos con 17.7, Arabia Saudita con 12.1, Rusia 11.2, Canadá 5.6, Irak 4.5, China 4.1, Emiratos Árabes Unidos 4.0, Irán 3.8, Brasil 3.1 y Kuwait 3.0. Pero si hablamos de reservas de petróleo, aquí el panorama cambia. Atención con esto, se observa que estos datos han sido proporcionados por la Agencia de la Energía de Estados Unidos, que destaca en primer lugar a Venezuela, que tiene 48.300 millones de metros cúbicos, lo graficamos así. También le sigue Arabia Saudita con 41.100 millones de metros cúbicos. En tercer lugar, Irán con 33.170 millones de metros cúbicos. Por detrás, Canadá con 27.000 millones de metros cúbicos, Irak con 23.000. También está Kuwait con 16.100, le sigue Emiratos Árabes Unidos con 15.500, Rusia con 12.700, pero en esta lista hay algo interesante, no aparece Estados Unidos. ¿Por qué? Sin embargo, parece que esa es la estrategia de imprimir más sanciones contra los países petroleros. Vemos por esta razón esas sanciones a estos países petroleros, sobre todo enfocada con mayor agudización. ¿Por qué?
En la lista, Rusia, China, Irak, Irán y Venezuela. Y es que esta nación suramericana lleva más de 930 sanciones en tan solo 9 años. Y es el asedio constante, por supuesto, de un Estados Unidos que hasta noviembre ha caído su tasa de fabricación de petróleo a través del fracking. Vamos por último a ver cómo este panorama cambia con el surgimiento de este bloque. Ahí lo ven. Un bloque en expansión como es el grupo BRICS. Datos reflejados, 37.3% del PIB mundial. La conforman Rusia, Brasil y China, que representan el 21% del mercado petrolero en el mundo, más del 43% de la población del planeta y más del 18% del comercio mundial. Está movilizando más del 20% de toda la inversión global. Y si sumamos a los 6 países que también se van a adherir como miembros de pleno derecho en enero de 2024, este panorama crece y ya le ha superado al G7 y lo hará en un futuro al G20. De esto y más vamos a conversar con nuestros invitados. En primera instancia recibo desde Venezuela al experto en geopolítica, el doctor Miguel Jaimes. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo y preguntarle, ¿realmente se ha dibujado ese aspecto de lo que es el mercado energético global en esta semana de la energía en Rusia? ¿Cómo entenderlo? Para ustedes, amigos de Telesur. Bueno, la Semana de la Energía en Rusia viene a ser la continuidad de la estructura de la nueva política energética sobre las regiones que tienen una altísima demanda. Esta conferencia logra, dentro de un momento muy duro y delicado, poner puntos muy firmes y claros en torno a lo que significa los nuevos mercados, el consumo, las amenazas a las rutas, las colocaciones, las inversiones, tecnologías y uso que se va a hacer de las mismas. Allí se explora no tan solo el gran peso, como lo ha señalado, en el área petrolera y gasífera, también se explora otro tipo de energía y su convenimiento con el medio ambiente, pero también las aclaratorias en torno a las amenazas que viene sufriendo como nunca antes la persecución de los países productores de petróleo. Ciertamente se devela una vez más que hay una estrategia por parte de Estados Unidos y por Europa, por la OTAN, para ir en contra de los principales indicadores de desarrollo mundial, que están en la ruta de la seda, que están en la Organización para la Cooperación de Shanghái, pero que también están en la OPEP, en la OPEP Plus, y que todo el escenario del conflicto y de las importantes reservas se está desarrollando en contra de los países productores. Y también hay que poner algo muy claro y que es mucho más delicado: el escenario actual del Golfo Pérsico, del Medio Oriente, el escenario con los persas, con los iraníes, incluso el Asia septentrional, la guerra de Ucrania, ahora la situación con Palestina e Israel, cómo esto altera de una manera y se desarrolla dentro de un espacio geográfico grande, toda una serie de inconvenientes y de actos que van a tener consecuencias muy duras y muy lamentables para el desarrollo y el suplir energético que el mundo está necesitando en este momento. Y justamente en medio de esta crisis energética recibo a Nicolás Takayama, que nos acompaña en directo desde Rusia. Nicolás, esto marca también la perspectiva de Rusia de encontrar otros nichos para el mercado energético. Asia se convierte en una de las potencialidades de este mercado. ¿Cómo lo reflejamos? ¿Qué lectura le damos? Efectivamente, es natural de que Rusia vaya a buscar otros mercados luego de que pues, uno de sus principales socios, que era la Unión Europea, cuya dependencia oscilaba, dependiendo de los países, entre 50 y 90% del total de sus importaciones de gas de Rusia, ¿no? Naturalmente tiene que buscar otros mercados. En este caso no ha dejado de exportar a Europa directamente, lo hace indirectamente, pero por ejemplo ya China también se convierte en uno de sus principales destinos, ¿no? La economía en Asia está creciendo demasiado acelerado, pero obviamente también hay oportunidades para Rusia, como también hay desafíos. Se presentan nuevos destinos para el petróleo, para el gas, pero también las tecnologías y el intercambio comercial con los países de Asia va a ser muy competitivo para Rusia en este aspecto. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de China tenemos
el Fuerza de Siberia 1, que ya está funcionando, ¿no? Que alrededor de 33.000 millones de metros cúbicos de gas que se exporta a China, y para el 2035 se pronostica que los requerimientos de gas de China se van a duplicar. Y está entrando en vigor el Fuerza de Siberia 2, con una capacidad de 50.000, que va a ser incluso expandida aún más, que va a reemplazar al Nord Stream 2. Ya se ha expresado estas intenciones, ¿no? Entonces es evidente de que hay un cambio en el flujo energético internacional y que no se puede ignorar a uno de los mercados, a uno de los principales exportadores, como viene a ser Rusia, como ha hecho en este caso la Unión Europea. Y este es un aspecto que marcará también quizás el futuro de una Unión Europea que genera inflación por estas medidas unilaterales, no solamente al bloque europeo, sino también al de Estados Unidos. En medio de la petición de Joe Biden de seguir incrementando más recursos económicos, se habla de 100.000 millones de dólares para potenciar guerras, no solamente en Ucrania, sino fortalecer la defensa de Israel, destinado a Taiwán y al sur de Estados Unidos y a Corea del Sur. La pregunta es ¿con qué fin? Ya lo vamos a ver. Vamos a marcar una pausa y lo hacemos con nuestra escala. Está la potencialidad energética de Rusia, que países como Pakistán confían en una cooperación a largo plazo. Lo vemos a través de este portal web que se refiere al sector energético. Y es que el 12 de octubre pasado, al margen de esta Semana de la Energía que se celebró en Rusia, el ministro pakistaní declaraba que su país pretende importar entre 700.000 y 1 millón de toneladas de petróleo cada año. Resaltamos ese dato. Pakistán entonces mantiene contactos con Rusia en el sector energético y recibe nuevos suministros de petróleo de Rusia y espera una cooperación a largo plazo, sobre todo en el sector de energía. Así lo destacaba también este premier a raíz de una entrevista desarrollada entre medios que cubrían esta información. Pese al intento de Estados Unidos, pues no ha podido aislar a Rusia en el marco de su estrategia que cada vez se cae a pedazos. Marcamos una pausa, ya volvemos. Sumamos otro dato para el análisis, la foto en esta temática, y vemos al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, estrechándole la mano a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, en medio de este contexto global. Y es que se han reunido este martes en Beijing y Orbán le ha dicho a Putin que Hungría nunca ha querido enfrentarse a Rusia, más bien al contrario, Hungría siempre habría perseguido el objetivo de construir y ampliar la mejor comunicación, a lo que el mandatario ruso le respondía a Orbán que aunque las oportunidades de mantener lazos con algunos países son limitadas en la actual situación geopolítica, causa satisfacción que hayamos logrado preservar y desarrollar las relaciones con muchos países europeos, entre los que destaca, por supuesto, Hungría. Y si sumamos a esto Eslovaquia, donde ha ganado la fuerza política que está en contra de Ucrania y de la guerra, se le están complicando más el panorama a este bloque europeo. Doctor Jaimes, esto es una pequeña radiografía de esta desunidad o quiebre. Podríamos calificar a una Unión Europea que por ética, y lo voy a entrecomillar, decide no comprarle más gas a Rusia, pero ¿hasta qué punto puede dejar de depender del energético cuando se avecina además un crudo invierno? Hay todo un sismo geopolítico en la región. Los objetivos que quería alcanzar la Unión Europea por medio de la OTAN en Ucrania no lo ha conseguido. Esta guerra ha favorecido y ha fortalecido sus relaciones internacionales a la Federación Rusa, quien ha tenido que ser mucho más atrevida, ir más allá el tema del planeamiento de su moneda, de sus recursos, de sus proyectos. Ya tiene una enorme experiencia de lo que ha significado los ataques al Nord Stream, que cumple recientemente ya 13 meses y que no tiene ningún tipo de respuesta. Y ya Rusia sabe hacia dónde va a dirigir sus inversiones y lo que ha significado su fortaleza militar. Geoestratégicamente, en su nuevo comando de seguridad y defensa, la Federación Rusa ha lanzado las nuevas estrategias y ya tiene muy claro quiénes van a ser sus socios y con quiénes va a acompañar las nuevas inversiones. Sobre todo el posicionamiento político, que se pone terrible, enrevesado,
la reciente intervención, la solicitud al Congreso norteamericano por parte de John Biden, solicitando más de $100.000 millones, de los cuales más de 60.000 quiere destinarlos a la guerra de Ucrania, pone en vilo y asemeja una situación de las más delicadas y las cuales no se veía en esta proporción en los últimos años en buena parte de toda esta región. Con esto queremos decir que el conflicto en Europa puede tender a agravarse y sumado también a la situación del Golfo Pérsico, 22 naciones que de una u otra manera están involucradas todas juntas. Ya hemos visto declaraciones desde Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, más allá los persas, Irán, en la situación de el Líbano, de Turquía, en torno a la situación de la guerra, pues ha sido muy firme y contundente de rechazo a Israel. Así que sumando esta cantidad de países, vemos que indudablemente la OPEP de nuevo está en guerra. Los países productores de petróleo y de gas están en guerra. Y eso se va a ver reflejado en los marcadores y también en el desespero del Pentágono, de la Oficina Oval, al no conseguir sus objetivos. Y a propósito de lo que nos dice el profesor Miguel Jaimes, vamos a revisar nuestra leyenda. Te invito, Nicolás, para que después continuemos con el análisis. Y aunque ha salido a la luz información y documentos clasificados de un sabotaje encubierto, la CIA dice que conocía con antelación lo que iba a hacer Ucrania con el atentado al Nord Stream. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en esta Semana de la Energía también se refería al tema. El ataque al Nord Stream es un acto de terrorismo internacional. Subrayamos esta frase y nadie la está investigando. Recurrimos a múltiples veces para que se haga una investigación y se nos permita ser parte, pero ¿se hace caso omiso de esta petición de Rusia? ¿Por qué, Nicolás? Si siguiese funcionando el Nord Stream, los problemas que aquejan a la Unión Europea no serían tales. ¿Y qué es lo que trata de esconder Occidente al no revelar lo que realmente ha sucedido en este sabotaje, que además, a través de medios de comunicación, se conocen algunos otros datos? Bueno, el periodista internacional ganador del premio Pulitzer, Simon Hersh, ya ha comentado muchas veces, ¿no?, que esto ha sido premeditado, que viene desde Estados Unidos, Gran Bretaña, que las declaraciones sobre la posible acción de Ucrania pues no son verdad. Hasta la misma Ucrania, el gobierno de Ucrania lo negó en algún momento, ¿no? Y viene a ser una tendencia que viene de hace años atrás, porque Biden, su secretaria Victoria Nuland también amenazaron directa o indirectamente al respecto. Y es una investigación que no puede salir a flote, porque el acto, por ser un acto de terrorismo, las explosiones de Nord Stream 2, el culpable pues estaría cometiendo un acto de guerra, ¿no? Y ir a guerra con Rusia en una economía y un cambio de hegemonía como el actual no es conveniente para nadie. Esto lógicamente evidencia que hay una anarquía internacional, porque cuando ocurren actos que benefician, porque la explosión del Nord Stream 2 beneficia a Estados Unidos, puesto que Estados Unidos, posterior al ataque del gasoducto, pues exportó mucho más y a mucho mayor precio su gas a Europa, ¿no? Cuando ocurren este tipo de actos que benefician a unos, se investigan, y cuando benefician a otros, pues no se investigan, ¿no? Y se condenan, pero no se inicia ninguna investigación en concreto. Entonces, esto demuestra que hay una anarquía internacional, que la hegemonía actual es unas relaciones internacionales como tierra de nadie, ¿no? No, pues es muy poco probable que salga a la luz, y hasta diría que sería algo muy curioso. Parece que se ha efectuado muy bien. Y el hecho de que pues se desarrolle todo este acto era más que todo, creo yo, para que Europa no dude, ¿no? Ya una vez destruido el Nord Stream 2, ya no hay forma de ir para atrás, ¿no? O bien se importa petróleo de otro lado, gas de otro lado, o pues no se importa, ¿no? En este caso, como estaba mencionando lo de Hungría, por ejemplo, en el caso de Hungría, pues 50% de la electricidad proviene de Hungría, proviene de Rusia. El 20% actualmente de la energía atómica
de los reservas de uranio pues provienen de Rusia. Entonces, hay cosas que no se tocan, hay otras cosas que es de interés pues llevarlas a cabo para su destrucción, para perjudicar a Rusia, pensando que se podía perjudicar a Rusia, pero también a China, y de paso a la Unión Europea y la industria de la Unión Europea, porque el 60% de toda la energía de la Unión Europea pues se destina a la industria de los países europeos. Y entonces, pues, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Solamente evidencia una anarquía internacional en las relaciones internacionales. Y esto además marcando el hecho de que existe una presión por parte de Francia para que Alemania haga su transición energética de manera veloz. Pero ¿cómo lo va a hacer Francia si ya no tiene el uranio que extraía abiertamente de Níger? Las cosas se dificultan también para el bloque europeo. Quiero agradecerle a Miguel Jaimes y a Nicolás Takayama por habernos acompañado y compartir sus análisis hoy en El Mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se desarrollan y también tienen su impacto en el mundo. Y en El Mapa no queremos dejarlo por fuera. Cristian Said Naer nos va a comentar sobre los resultados de las elecciones en Polonia y cómo puede esto cambiar ese panorama en el mapa geopolítico para un bloque europeo. ¿Qué está ocurriendo en territorio polaco después de 3 años de dominio casi absoluto de la ultraderecha más reaccionaria encabezada por el partido Ley y Justicia y un sujeto detestable llamado Andrzej Duda, abiertamente islamófobo, xenófobo y por supuesto rusófobo, acusado de organizar matanzas de inmigrantes, cacerías prácticamente en la frontera con Bielorrusia, han perdido el poder a manos de la coalición de izquierdas en el Parlamento encabezada por Donald Tusk, un personaje que había estado en el poder en suelo polaco hace unas décadas. Entonces, ¿qué ocurre? Esto va a determinar, de hecho, la rusofobia histórica de Polonia en este momento. No, la rusofobia va a continuar. De hecho, es interesante porque tanto en la vecina Ucrania como en Polonia, el gobierno de Varsovia y en Kiev, haya gobiernos de ultraderecha amparados por la OTAN, que comenzó a través de un golpe paramilitar en Ucrania en 2014 y en las elecciones polacas en 2015 en aquel país. No por eso hay buenas relaciones. Históricamente, tanto el gobierno de Kiev ha sido extremadamente antipolaco como el gobierno de Varsovia ha sido extremadamente antiucraniano, ¿no? De hecho, lo que buscaba Polonia en este momento ya de absoluta decrepitud por parte del gobierno amparado por la OTAN de Kiev era recuperar los territorios que ellos claman perdieron desde hace siglos al oeste ucraniano, ¿no? Esto va a minar, por supuesto, esos intentos. Pero tampoco va a determinar el fin de la política rusófoba por parte de Varsovia, sin importar si son los burgueses liberales quienes gobiernan o la ultraderecha más reaccionaria. Esto va a continuar. Justamente, de hecho, es importante que para la OTAN que lleguen los liberales al gobierno de Varsovia, porque ahora el apoyo a Ucrania va a ser absoluto, sin preocuparse por los encontronazos reaccionarios entre las dos élites que gobiernan en Varsovia y en Kiev, ¿no? De hecho, recordemos que la ultraderecha polaca no nada más llega al poder en 2015 oficialmente, pero ellos se instalan en las élites polacas desde finales de los 80s con el ascenso de personajes extremadamente reaccionarios como Lech Walesa, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto no va a determinar el cambio de la política rusófoba histórica en Varsovia y van a buscar nuevamente apoyar profundamente a Kiev, bueno, lo que queda del poco poderío ucraniano amparado por la OTAN y por otros países justamente como Varsovia, con el gobierno polaco. Quiero agradecer a Cristian Said Naer por habernos acompañado hoy justamente a nuestra coordenada para revisar estos otros hechos que también impactan en el mundo. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos identificando nuestro vector. Y nuestro radar en el mapa hoy refleja el vector, que es el dato más relevante sobre este tema en particular. Occidente ha fracasado en su intento de aislar a Rusia. Tenemos a una Unión Europea que no podrá dejar de depender del gas ruso, de este energético. Además, un Estados Unidos que usa esas sanciones arbitrarias y unilaterales contra países petroleros, pero aún así no puede dominar el mercado energético. Pero las 5 mayores economías de Asia ya han superado las contribuciones conjuntas que hace tanto Estados Unidos como la Unión Europea dentro de la economía mundial. Cuando nos preguntamos quién controla el mercado energético, ahí tienen las respuestas. Soy Paola Pérez, nos vemos en otra edición del Mapa.